que es la gestión de fincas e inmuebles. Para resolver este caso de uso tenemos tres actores, como lo son el propietario, el inquilino y el secretario. El actor propietario es el responsable de la gestión del edificio, gestión de piso y gestión de local, mediante el alta, la baja, la modificación y la consulta. Para resolver esto se hace un desglose de cada uno dependiendo si es un edificio, un local o un piso. La relación que se emplea para este caso de uso es de tipo extend, ya que cada una de estas actividades se puede realizar tanto de manera individual como en conjunto. El segundo actor que tenemos es el inquilino. El inquilino cumplió las siguientes tareas: pueden ser alquilar, desalquilar, dar de baja, la modificación y la consulta. Es importante resaltar que para realizar cada una de estas tareas es necesario la identificación, por eso se crea un caso de uso denominado identificación, el cual va a estar relacionado con cada una de las actividades mediante un include. El caso de uso alquilar puede ser tanto del piso, del local o del edificio. Por eso tenemos estos casos de uso que son alquiler de edificio, alquiler de piso y alquiler del local, los cuales están relacionados con el caso de uso alquilar mediante un extend. También es importante resaltar que cada vez que se va a alquilar, ya sea un piso, un local o un edificio, se debe permitir dar de alta al inquilino. Por eso tenemos un caso de uso denominado alta al inquilino, el cual está relacionado mediante un extend con el alquiler de edificio, alquiler de piso y alquiler de local. El tercer actor que tenemos es el secretario. Este se encarga de generar recibos, gestionar movimientos bancarios, gestionar informes económicos y generación de listado. En caso de uso, generar recibos puede ser generar recibos idénticos del mes anterior, iniciar conceptos, modificar los recibos del mes anterior. Estas actividades se relacionan con el caso de uso generar recibos mediante un extend. El caso de uso es gestionar movimientos bancarios, pues cumple las siguientes actividades, que son ingresos y gastos de inmueble. Los ingresos pueden ser tanto del piso o del local, por eso lo tenemos acá, ingresos del piso y ingresos del local, y está relacionado con el caso de uso ingresos mediante un extend. Y por último tenemos el caso de uso de generación de listado, el cual puede ser generar listados de recibos pendientes, generar listados de todos los pisos y locales de cada edificio, generar listados de todos los inmuebles, generar listados de pagos e impagos de inquilinos y generar listados de inquilinos por fecha. Cada uno de estos casos de uso está relacionado con el caso de uso generación de listados mediante un extend. Mi nombre es Emily Colín. Yo voy a explicar el segundo ejercicio de los casos de uso, donde se nos pide crear una aplicación que gestione la información de los alumnos de una institución. Tenemos al profesor, quien es el encargado de manipular información de los mismos, como actor. En el primer caso de uso tenemos ingresar notas, que mediante un extender también podemos crear las operaciones de calcular, que es para sumar, restar, multiplicar, dividir y borrar los datos que se han ingresado. Para el siguiente caso de uso tenemos la gestión de agregar alumnos, ya sea borrándola o modificando su información. Para el tercer caso de uso tenemos ingresarlo a un grupo, es decir, seleccionándolo a algunas de las sesiones donde estará el alumno. Para el cuarto caso de uso tenemos la información general del alumno, donde el profesor o el actor en este caso tendrá la posibilidad de ver toda la información general. En el quinto caso de uso tendremos las estadísticas. Esto quiere decir que el profesor o el actor tendrá la posibilidad de ver las estadísticas de las asignaciones y las notas que lleva el alumno. En el siguiente caso de uso tenemos importar la información y en el sexto tenemos importarla. Por último, tenemos también de imprimir, donde se puede imprimir las aptas donde se pueden agregar las aptas y las listas de las secciones, todas estas dirigidas por un extender. El actor en este caso deberá ingresar mediante
una información o identificación para validar su usuario y tener accesibilidad a todos los puntos de información. Para la siguiente asignación, que sería el administrador del sistema, quien tiene como objetivo o tiene acceso a las gestiones del alumno. Mediante un extender tiene para la alta, la baja, modificar y ver el historial de las informaciones de todo el sistema. Para el siguiente caso de uso, tiene como acceso matricular la información del alumno, como el caso anterior. Al igual que gestionar las asignaturas, donde él puede agregar, borrar, modificar o cualquier otra cosa con las asignaturas que se presentan en la institución. También la gestión de titulaciones, que tienen que ver con todas aquellas informaciones o títulos que los alumnos posean. Y por último, la gestión de grupos, que es dividir o agregar cada alumno a cada grupo correspondiente. Este actor también deberá poseer una identificación donde se debe validar su identificación por una pantalla de validación de usuario. Esto es todo, gracias. Soy María Torrealba y en este video les voy a explicar un poco lo que es la explicación de los diagramas del tercer ejercicio, que se titula Puntos de Información Universitaria. En este caso, una vez leído ya el enunciado, podemos decir que lo que nos pide el Politécnico Santiago Mariño, que en este caso nos pide un sistema de información universitaria. El enunciado nos exige que el sistema puede ser utilizado por 4 tipos diferentes de actores, en el cual son mencionados el gestor, el administrador, el vigilante y el usuario final. Acá el usuario final abarca tanto al profesor como a los estudiantes. Entonces podemos decir que según el enunciado, el administrador es capaz de mantener la instalación de los PIU. El control de funcionamiento es manejado por el gestor. La gestión de red solamente puede ser utilizada o manejada por el vigilante. Y por último, el usuario final la opción del usuario final sería obtener la información. Cualquier tipo de información que es necesaria para el usuario final, tanto el profesor como el estudiante. Los estudiantes pueden obtener la información de su matrícula o de su currículum. Y los profesores puede ser de incluir notas de las materias y cosas de los profesores. Por último, podemos agregar un caso de uso adicional, que sería la identificación. Este caso de uso, su función será mandar a los actores identificarse primero para poder realizar su función. Claro, la función que sería de cada uno de ellos, que se está colocando anteriormente, la identificación directamente va a identificar qué actor es y va a seleccionar de una vez la opción que es necesaria para él o la que solamente se le puede hacer a ese. Es decir, si un administrador ingresa, se identifica, ya el sistema va a saber que es un administrador y le dará la opción de instalación de los PIU. Ok, estas flechitas solamente muestran o quieren decir que ellas dependen de la identificación. Cuando un usuario se identifica, ellas se unen y identifican primero el actor para poder dar una de estas, solamente una de ellas. En este punto podemos observar que en el enunciado, una vez leído el enunciado, podemos ver que nos dicen algunas funciones que aún no se han agregado al sistema. Para ello se tiene que agregar un nuevo diagrama de caso de uso. El diagrama vendría siendo una extensión de este diagrama, es decir, las relaciones que se hacen de cada uno de estos diagramas, que son los principales que vienen del actor. Ok, nos vamos al siguiente diagrama. Según el enunciado, la instalación de los PIU es utilizada por el administrador. El administrador puede controlar tanto las características de los PIU como controlar y quitar los PIU.
Por eso podemos decir que la instalación se extiende en dos opciones: instalación de nuevo PIU y la instalación de PIU existente. En el control de funcionamiento, el enunciado nos dice que será manejado por el gestor y el gestor solamente puede hacer, digamos que las acciones del gestor serán el gestor puede observar el estado de funcionamiento. Entonces podemos utilizar una opción que se llame realizar acciones correctivas y observar el estado de funcionamiento. El próximo sería, también el gestor puede, digamos que, obtener o arreglar el mal funcionamiento. Podemos determinar acciones de mal funcionamiento. Y por último, agregar una opción adicional que sería actualizar parámetros de PIU. Tenemos también el gestor de red, gestión de red, que es utilizado por el vigilante, que según el enunciado pues, es llamado operador o guardia, pero en este caso podemos llamarlo vigilante. Él se encarga de realizar algunas operaciones tanto de control, de gestión y de las estadísticas en la red. Por eso podemos colocar opciones como realizar informes para el gestor, configurar estadísticas y obtener resultados de las estadísticas. En el enunciado también nos habla de la obtención de información, como vemos acá, obtención de información que es utilizado por el usuario final. Esta no se agrega al diagrama, ya que el usuario final, digamos que pide algunas peticiones al sistema, lo cual no tienen que estar en el diagrama, ya que esas peticiones van directamente a la interfaz gráfica del sistema. Muchas gracias.